Bueno, la bienvenida para Giselle Yamila Millanao. Un placer tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo estás, Giselle? Muy bien, gracias por la invitación. La verdad es un placer. Bueno, nos encanta que las personas puedan presentarse y hablar en primera persona acerca de quiénes son. Contanos. Bueno, como lo dijiste, soy Yamila Giselle Millanao, soy activista trans de la ciudad de Trelew. En estos momentos soy parte de una organización a nivel nacional que es Mujeres Trans Argentina. Me toca ser la referenta a nivel provincial. Nosotras desde la organización contamos con varias referentas. En Puerto Madryn está Morena Gómez, Virginia Zubiabre en Comodoro Rivadavia, Vanessa Ultrera en Esquel. Somos una organización de mujeres trans, pero obviamente que militamos por los derechos del colectivo LGBTIQ+. También soy parte del movimiento transfeminista de la ciudad de Trelew. Estoy participando en la multisectorial Vivas y Libres. Considero que soy parte del transfeminismo, pero el transfeminismo popular. Así que por ahí va mi militancia, mi activismo. Obviamente que hoy soy trabajadora del Consejo Deliberante. Antes estuve en la Dirección de Diversidad y Género de la Municipalidad de Trelew. Desde ahí, desde esa línea es donde vengo partiendo, ¿no? Giselle, pensaba, ¿no?, en esta cantidad de espacios en los que hoy colaborás, de los que participás, desde los que denunciás, ¿no? Y cuánto tiempo quizás no fuiste o no te sentiste parte de algún espacio. ¿Cómo fue ese vínculo con los feminismos y este encuentro que ha tenido que ver también con la demanda de poder ser y con la demanda de la identidad, ¿no? Sí, la verdad que el acercarme al feminismo debo agradecer a una doctora que es muy conocida nacionalmente, que es la doctora Estela Manzano. Ella fue quien nos abrió la puerta, sobre todo al colectivo travesti trans en la ciudad de Trelew, a acercarnos al feminismo de ese entonces. Estoy hablando en el 2007. Yo era más joven todavía. ¿Eras re peque? Era re pequeña. Y la verdad que en ese entonces nosotras éramos excluidas de todos los espacios. Y cuando digo de todos los espacios, estoy hablando hasta inclusive, en muchos casos, de nuestro seno familiar. Y encontrar a la doctora Estela Manzano y que te hable desde otra perspectiva, que te hable de tus derechos, que te hable de que existe un movimiento feminista, que tiene una apertura hacia el colectivo trans, fue la verdad un antes y un después. Pensaba en esta construcción de la identidad, ¿no? Sí. Y lo que implica también vivir en la República Argentina, porque no sé si alguna vez te pusiste a pensar cuál hubiera sido tu historia si hubieras nacido quizás en algún otro país. La verdad que vivir en la Argentina, ser una persona trans en Argentina, tiene un precio muy alto, muy elevado para nosotras. Y estoy diciendo en que cuando sos una persona travesti trans en Argentina, perdés derechos, perdés familias, perdés todo tipo de acceso a los derechos humanos más básicos que puede tener cualquier persona, lo perdés. Nosotras en Argentina tenemos una expectativa de 35 a 40 años, son muchas y muchos los compañeros trans también, porque en nuestro colectivo también hay varones trans que pierden la vida, que se mueren muy jóvenes, y es un precio realmente alto cuando solamente querés expresar tu identidad de género, que querés expresar tu libertad y cómo te sentís feliz. Cuando escucho tu relato, digamos, también pienso en la cantidad de espacios que hablan, digamos, de los avances con relación a la República Argentina, Argentina y la identidad de género, ¿no? Es como que muchas veces también de algún modo se plantea como que es una situación bastante utópica, casi ideal, ¿no?, en relación a otros espacios en algunos otros países. Pero estás hablando de una realidad bastante cruda, ¿no? Porque, digamos, el colectivo trans no posee ni siquiera instituciones propias. Claro, es así. La verdad que si bien en Latinoamérica, por lo general, la expectativa de vida es de 35 a 40 años, nuestro país ha avanzado en lo que es algunos derechos, como la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral trans, la educación sexual integral, que hoy también se le está brindando un tipo de perspectiva de diversidad y género.
hemos avanzado en estas cuestiones, ¿no? Y eso tiene que ver con la lucha que hemos dado, o que han dado en ese entonces las compañeras travesti trans que han habitado la Argentina. Nosotras existimos siempre, y te lo puede decir la historia de la Argentina, pero si bien en los 60, en los 70 es como que aparecían públicamente algunas travestis, obviamente en los medios de comunicación, pero desde el amarillismo, ¿no? Nunca respetando la identidad de género. Fue allí cuando las compañeras como Luana Berkins y Diana Zacayán comenzaron a también ser impulsadas y yo diría que un poco empujadas por los compañeros gays y lesbianas que en ese entonces militaban, que fue más radicalmente en los 80, en los 90, cuando Luana Berkins y Diana Zacayán comenzaron a aparecer en las calles reclamando los derechos humanos, como que se tomó conciencia política y social de que éramos personas y de que necesitábamos derechos humanos básicos. En ese entonces la persecución policial hacia el colectivo travesti trans era tremenda, era terrible, y fue en este momento que las compañeras hicieron salir por la represión policial que existía, y después obviamente que fuimos tomando conciencia como colectivo travesti trans que también nos merecíamos vivir con libertad y vivir con los derechos humanos garantizados básicos, y así como se fue conquistando lo que hoy tenemos legalmente, pero sigue existiendo una gran discriminación, y esa expectativa de vida de 35 o 40 años, la verdad que todavía no ha sido modificada. Perteneces a una generación bastante joven, digamos, y ayornada justamente con un acompañamiento de leyes que tienen más de 10 años en nuestro país. Pero sin lugar a dudas, creciste conociendo la realidad de las compañeras, digamos, más antiguas, como diría Quimei Ramos. Cuando hablamos de una contravención, sobre todo en el norte del país y en toda la República Argentina cuando existió, ¿de qué estamos hablando? Porque es necesario conocer, digamos, ese tipo de realidad cruda a la que fueron sometidas las compañeras que hoy quizás ya no están. Sí, la verdad que nosotras siempre hablamos de el regreso a la democracia argentina, y ese regreso a la democracia, cuando Argentina volvió o retornó a la democracia, la verdad que para nosotras no fue así, porque existían y siguen existiendo aún en algunas provincias los edictos policiales que condenaban judicialmente, que perpetraban violencia hacia la identidad travesti trans. O sea, las compañeras que expresaban su identidad de género eran detenidas, eran violentadas, sufrieron millones de vejaciones, las peores que te puedan imaginar, violaciones dentro de todo. Horrible lo que sucedió con respecto a la policía. Bueno, hoy tenemos todavía gracias al universo, a Maika Acuña entre nosotras, que ha sido una compañera, una militante que ha iniciado esa lucha en nuestra provincia, ¿no? Podemos ver videos de Maika de los 90 donde ella ya iniciaba la lucha contra la persecución policial. Así que esa ha sido la realidad de la persecución que hemos vivido en toda la Argentina. No puedo dejar de preguntarte en ese sentido qué pasa con los travesticidios y transfemicidios, porque de hecho, digamos, estamos hablando de una comunidad de la que ni siquiera existen registros. Nadie se ocupa de contarnos por qué desaparecen las compañeras trans, ¿no? Las y los compañeros en la República Argentina hoy. Sí, la verdad que con respecto a eso, debo decir que hoy tenemos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades que yo creo que, y tenemos compañeras travestis y trans allí trabajando en ese ministerio. Yo creo que las compañeras van a trabajar sobre esto, pero la verdad es que todavía no hay un registro por parte del Estado de cuántas compañeras se han muerto, de cuántas han sido asesinadas, de cuántas son las desaparecidas. Entonces también es eso una deuda que tiene el Estado para con nosotras. Si bien nosotras desde las organizaciones tratamos de llevar un registro, pero es siempre si nos enteramos. Es un registro informal, digamos, pero un registro también informal que dice muchísimo. La desaparición última del compañero Tehuel de la Torre, que era un varón trans que salió en búsqueda de trabajo, salió en búsqueda de una changa, como lo hay en toda la Argentina, que seguramente hoy hay compañeros trans que no tienen para pagarse el plato de comida, están pensando en salir a buscar cualquier tipo de trabajo, y salir a buscar cualquier tipo de trabajo
se arriesgan a una peligrosidad que es la que le pasó al compañero Tehuel de la Torre. Nosotras cuando hablamos de transfemicidios, travesticidios sociales, nos referimos a los asesinatos de odio hacia la identidad travesti trans, que es por lo que son asesinadas las compañeras y los compañeros trans. Y eso se refleja en el asesinato de una compañera que ha iniciado la lucha por el cupo laboral trans travesti, que es Diana Zacayán, que fue brutalmente asesinada, y todas las compañeras que han sido muertas en manos de personas transodiantes, de asesinos transodiantes, porque hay que decir lo que verdaderamente son. Después hablamos de travesticidios sociales, que tiene que ver con la muerte temprana de las personas travestis y trans por desidia del Estado, por la falta de políticas públicas hacia nuestro colectivo. Si bien hoy hemos muchísimo avanzado, pero la verdad es que todavía no se está implementando como se debería implementar, porque si las políticas públicas que se han diseñado, que tampoco son muchas que digamos, pero sí son un avance, se implementaran como se deberían implementar, la expectativa de vida habría cambiado. Gise, hablaste de Diana Zacayán y no puedo dejar de mencionar que el travesticidio de Diana implicó un antes y un después para la República Argentina y para toda Latinoamérica, porque ese juicio, digamos, se convirtió de algún modo en algo, en una lucha emblemática, ¿no? ¿Qué pensás de esa condena? Porque realmente se logró una condena ejemplificadora, que May Ramos decía en una entrevista que era ejemplificadora con relación a lo que sucedía, a estas muertes, ¿no? Que ni siquiera eran investigadas, pero también era ejemplificadora para el colectivo trans, porque determinaba que sí las matan por travestis, por trans, por mujeres. Sí, por supuesto. La verdad que la condena o la carátula a ese asesinato, que fue un travesticidio, no solamente porque respeta la identidad de género de cómo Diana Zacayán se autopercibía, que ella se decía, yo soy una travesti, soy una originaria, y también como Luana Berghi, que ellas son muy de reivindicar los sudaca, primero que respeta su identidad de género, y segundo que muestra esa realidad, esa violencia cristalizada que vivimos todas las personas trans. Nosotras cuando hablamos de la exclusión social siempre decimos un 90%, porque son las encuestas que han lanzado desde las organizaciones sociales. Obviamente que hay un 10% que ha tenido la posibilidad de acceder a otros derechos. Y ahí podemos hablar de la interseccionalidad, de la clase, de dónde vos nacés, a dónde perteneces. Pero ese 90% de que las compañeras han sido excluidas y los compañeros han sido excluidos habla de una violencia sistemática, una violencia no solamente por parte de la sociedad, sino también por parte de las instituciones, del abandono. Así que para nosotros fue muy importante que ese asesinato sea esa carátula de travesticidio, porque marca eso y refleja eso y visibiliza eso. Tal cual, y hablamos de una condena a cadena perpetua en la República Argentina para Marino, que fue el travesticida. Pensaba también en estas cuestiones de actualidad, ¿no? Y en este camino tuyo, que también te ha llevado, digamos, a ser parte del Estado de algún modo y a pertenecer a una dirección de diversidad y género, que llega a una ciudad, ahí como sumándose a las políticas de Estado del intendente actual. Pero digamos, ¿cómo fue toda esa experiencia y en qué momento estás actualmente? Todo eso teniendo en cuenta que el cupo laboral para ese entonces era como quizás bastante utópico, ¿no? Sí, la verdad que nosotras con varias compañeras nos decidimos Nos encontramos primero por la doctora Estela Manzano, que fue quien nos reunió y nos encontró y nos hizo conocernos entre nosotras. Si bien nos conocíamos, pero quizás de otro ámbito, digamos, de la exclusión total. Yo por ahí no estoy preparada todavía para hablar de ciertas violencias que he vivido por mi condición o por mi identidad de género trans travesti, pero muchas hemos sufrido brutales violencias y nos conocíamos con las compañeras, pero quizás no charlando, dialogando sobre nuestros derechos humanos. Estela Manzano lo que hizo fue presentarnos de esa manera y empezar a dialogar en otro sentido, en otra perspectiva. Así que allí con las compañeras comenzamos a organizarnos, pertenecimos a diferentes organizaciones como Inclusura en ese entonces, Mujeres Autoconvocadas, después pasamos a las organizaciones travestis trans,
y fue allí cuando decidimos comenzar a militar fuerte en la ciudad de Trelew. También allí como que hicimos mucho ruido, como visibilizamos que no solamente servimos para estar paradas en una esquina, sino también que tenemos voz y sabemos qué derechos y qué obligaciones tenemos como personas en nuestra ciudad. Así que recibimos la propuesta del intendente Adrián Maderna en abrir o inaugurar una dirección de diversidad y género. Si bien la propuesta fue nuestra de la dirección de diversidad y género, pero valoramos muchísimo la decisión de los decisores políticos y también las decisoras políticas que piensan en nuestro colectivo, que nos ven como personas y que también podemos estar en los espacios. Así que ese fue nuestro recorrido hasta llegar a la dirección de diversidad y género, que todavía sigue vigente, sigue en gestión, que hemos trabajado muchísimo desde esa área y hoy se ven los frutos, ¿no? Y uno de esos frutos también tiene que ver con mi incorporación a donde estoy ahora, que es el Consejo Deliberante, que también debo remarcar que fue por la decisión política de quien es hoy el presidente del Consejo Deliberante, Juan Ignacio Aguilar, que fue quien me brindó la propuesta de trabajar en el área de prensa y ceremonial de allí, pero fue por esto, ¿no? Por decisiones políticas muy importantes que en nuestro colectivo repercute de una manera tremenda, que por ahí es un salvavidas para que no dejemos de vivir a los 35, 40 años, o por lo menos nuestra calidad de vida mejore un poco. Yo recién tardé en decirlo, porque también debo decir que muchas de las compañeras que comenzaron esta militancia, este activismo en nuestra ciudad, han perdido la vida, y tengo que hablar de Brenda Manchot, de Jessica Castillo, que han sido compañeras que han caminado junto a nosotras, levantando la bandera del colectivo LGBT, reclamando los derechos humanos, pero lamentablemente las políticas públicas llegaron tarde y las compañeras se murieron. Entonces nosotras, cuando demandamos las políticas públicas, o lo hacemos de una manera interpelando al Estado, porque debemos decir que es así, quizás muchas veces también desde el enojo, tiene que ver con esto, porque estamos denunciando y estamos demandando que las políticas públicas tienen que llegar, porque es urgente para nuestro colectivo, porque nuestro colectivo sin políticas públicas no vive. Definitivamente. Pensaba en esta cuestión también de la construcción de la memoria y de reivindicar esos nombres, ¿no? A estas dos mujeres hermosas que acabas de nombrar, las conocí y tuve posibilidad de hablar muchas veces con ellas. Y pensaba también en la Marcha del Orgullo, que llegó por tercera vez a Chubut, que se realizó y que la sede fue Rawson. También fue parte, digamos, de esa movilización el banderazo por la memoria trans, que pasó por nuestra provincia. Y recuerdo también observarte ahí, junto a Nadia, junto a más compañeras, plasmando el nombre de las compañeras que ya no están. Digamos, ¿cómo se transita eso, digamos, para la sociedad, digamos, que quizás no está tan cercana a las, no sé, a realidades del colectivo trans? ¿Qué implica poder nombrar y escribir y dejar en una bandera que se va a trasladar, porque recorre toda la Argentina, el nombre de estas mujeres? Sí, para nosotras la verdad que hemos crecido muchísimo con el activismo, y ese activismo lo sembramos, y la verdad que debo decir que estamos cosechando eso que sembramos, y son las marchas que cada vez son más multitudinarias, que son compañeros de las diferentes ciudades que llevan la Marcha del Orgullo, porque nosotras siempre lo pensamos para que la provincia y los compañeros que están en la provincia y las compañeras que están en la provincia puedan hacer lo mismo que hicimos nosotras en esta ciudad. En ese sentido no somos egoístas, porque si fuéramos nosotras decíamos, no, la marcha se queda acá, es de Trelew. Totalmente. Y en ese sentido la hicimos circular. Porque queremos que el empoderamiento travesti trans llegue a todas las ciudades de la provincia. Y la última que vos nombraste, que fue en Rawson, llegó el banderazo por la memoria trans, que es una iniciativa que está llevando adelante el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades junto a otras organizaciones, y es muy fuerte. Para nosotras es movilizante, es un acto de lucha, pero a la vez un acto triste, porque estamos describiendo los nombres de las compañeras que nos han dejado, las compañeras que se han muerto por causa
de la falta de políticas públicas. Así que para nosotras es un acto de recuperar esa memoria, de traer a la memoria a las compañeras que han partido, pero es un acto muy movilizante. La verdad que debo decir eso. Obviamente que también, si lo ves desde otra perspectiva, es un evento único, porque las compañeras solamente aparecen en los medios por lo general y mayoritariamente desde el amarillismo, desde la burla, hoy se respeta la identidad de género, pero antes era un travesti asesinado, era como crónicas policiales constantemente. Era ni siquiera crónicas, era una burla o un acto donde no tenían donde llenar contenido y justo habían matado a una trans y lo ponían ahí como para el chiste o la burla del día. Así que hoy que podamos ver los travesticidios y los asesinatos de los compañeros desde otra mirada, sobre todo los derechos humanos, desde la sensibilización que tiene que haber en la sociedad, es muy importante. Bueno, justamente con relación, digamos, a esta realidad y volviendo al cupo laboral trans, la situación en la República Argentina, si es que tenés conocimiento, y en cuanto a la implementación en Chubut, básicamente, ¿cuál es la información que tenés? Sí, la verdad que esto de lo de la pandemia que estamos viviendo, que estamos atravesando en la Argentina, a nivel nacional, el presidente Aníbal Fernández decretó en primer y principal un decreto, el decreto 721 de cupo laboral travesti trans. El año pasado este decreto se convirtió en ley nacional, que es una ley nacional que establece un 1% del colectivo travesti trans para que sea empleado dentro del Estado. Así que eso lo vemos como un paso gigante, un paso enorme que ha dado nuestra lucha, que ha dado nuestro movimiento, que han dado todas las compañeras que están trabajando dentro del Estado, porque también hay que reconocer el trabajo que llevan adelante las compañeras, así que eso lo vemos muy fructífero para nuestro colectivo travesti trans, pero también debemos decir que ese 1% todavía en nuestra provincia no ha llegado, no se está implementando lo que es a nivel nacional. Después a nivel provincial tenemos la ley 621 de cupo laboral travesti trans, que fue aprobada ya hace más de 3 años y medio, en el 2018, en mayo de 2018. Una ley también que hemos militado muchísimo, que hemos trabajado para que salga, pero también que quedó estancada, ¿no? Ya en el 2022 también debemos decir que es una ley que no se ha avanzado, que no se ha implementado, pero que la celebramos porque está aprobada, pero debemos decir que no ha sucedido nada más, no hay compañeras trabajando en la provincia por el cupo laboral travesti trans, así que es tristísimo. Con respecto a nuestra ciudad, la verdad que sí ha habido un avance. También el Consejo Deliberante adhirió, como lo han hecho muchos municipios. Rawson adhirió, Puerto Madryn adhirió, Comodoro Rivadavia adhirió, Corcovado adhirió, Puerto Madryn no sé si lo dije, pero fueron varios municipios los que adhirieron. Esquel también. Y en el municipio de Trelew se ha avanzado inclusive antes de que se adhiriera a esta ley provincial de cupo laboral travesti trans. La verdad que las decisiones políticas del intendente de Trelew ha logrado que muchas accedamos antes inclusive de la ley, así que más que felices. Obviamente que falta la implementación. El año pasado ingresó la primera compañera trans dentro del empleo formal. Bueno, yo que estuve en el Consejo Deliberante, así que vemos como que vamos avanzando en nuestra ciudad. Bueno, lentamente pero avanzando. Lentamente pero avanzando, y también esperamos que esto se replique en las diferentes ciudades. Nosotras como organización la verdad que tenemos contacto con las compañeras de Esquel, con las compañeras de Comodoro Rivadavia, de Puerto Madryn, de Rawson, y esto nos está dando en los otros municipios. O sea, las compañeras como que ven este avance y quieren que suceda eso allí, pero todavía no pasa nada. Estoy hablando quizás de Puerto Madryn, que es una ciudad que se vende también como gay friendly, pero las compañeras trans y travestis no tienen trabajo formal y todavía están luchando para
para que se reglamente la ley, para que se implemente. Gise, te agradecemos muchísimo esta visita hermosa, ¿no? Y también nos encanta poder quedarnos con alguna reflexión, ¿no? Que se pueda instalar a partir de este podcast, una reflexión, algo que llegue, digamos, a la comunidad y que también nos permita conocer un poco más a la comunidad, al colectivo trans. ¿Cuáles son, digamos, tus denuncias como persona, como Giselle, en relación a lo que estaría faltando, digamos, y sin pensarnos en algo recontra utópico? Porque muchas veces es como que se idealizan las cosas, o como que se dejan medio en stand-by, bueno, no estamos haciendo esto, pero no pasa aquello. Digamos, ¿cuál es la realidad? Primero y principal, demandar los derechos humanos básicos del colectivo travesti trans. O sea, cuando demandamos derechos, estamos hablando de trabajo, de educación, de salud, de los derechos humanos más básicos que pueda tener cualquier persona. Cultura, vivienda. Están absolutamente negados para nuestro colectivo travesti trans. Si bien en lo que es el empleo ha avanzado un poco, pero los otros es como que todavía están estancados. Nosotras, si bien hacemos mucha demanda y mucho hincapié en reclamarle al Estado, también estamos para decirle a ese Estado que estamos acá, que las activistas existimos, que pertenecemos a organizaciones sociales, que sabemos de lo que hablamos, entonces pedirle eso, que por ahí falta esa perspectiva travesti trans, por ahí falta esa perspectiva desde las organizaciones sociales para realizar esas políticas públicas que estamos demandando y bueno, que cuenten con las organizaciones sociales, que podamos trabajar en conjunto todas estas cuestiones. Necesitamos un presupuesto anual con perspectiva transfeminista, que no solamente la ley de cupo laboral se quede escrita en un papel o quede para la foto de rédito político, sino que necesitamos que eso se concrete, y para que eso se concrete necesitamos financiamiento, necesitamos decisiones políticas que para que el presupuesto también incluya al colectivo travesti trans y a las demás identidades. Así que es eso, a la sociedad solamente pedirle respeto. Nosotras hablamos siempre de respeto, nunca de aceptación, porque no venimos a imponer nada, simplemente el mismo respeto que le damos a las demás personas, queremos el mismo respeto para con nosotros. Si por esas casualidades tienen el privilegio, la bendición de tener una persona disidente dentro de las familias, les pedimos que por favor les abracen, que los traten con amor, que no los excluyan de los hogares, porque es horrible transitar por todas esas violencias. Y acá sí me emociona porque es fuerte, así que pedirle a estas familias que nada, que solamente le den amor a esa disidencia. Es difícil seguir, ¿no? Pero bueno, gracias. Una vez más, muchísimas gracias. Me había quedado pendiente que en noviembre del año pasado, sí. Digamos que desde el gobierno nacional y creo que provincial también se había establecido el RUA. No sé qué impacto tuvo este registro único de aspirantes y si pensás que determina algún tipo de solución o habilita algún tipo de cercanía con el colectivo trans. Sí, por supuesto. Nosotras y nosotros vemos siempre positivo todos los avances que existan. En este caso es el registro único de aspirantes, que la ley nacional no lo establece como obligatorio. Aquí la ley provincial sí lo establece como obligatorio, y que se haya podido acceder a ese registro, que ya esté el registro, lo vemos como un súper avance. Y lo saludamos como debe ser, pero la verdad es que tampoco ha tenido un impacto concreto en nuestro colectivo. Necesitamos la implementación, necesitamos que haya presupuesto para que pueda suceder esa implementación, y necesitamos que las compañeras estén con los derechos humanos garantizados. Nosotras estratégicamente también apuntamos al trabajo, porque no es que somos ilusas y decimos apuntamos al trabajo y los demás derechos no, o sea, vamos al trabajo porque entendemos que es la política que va a hacer que las compañeras y los compañeros puedan acceder a los más derechos. De a poco es un proceso, pero si ni siquiera son capaces de asignar un mínimo presupuesto para que esa política única
pueda andar y pueda repercutir en el colectivo travesti trans, menos que menos vamos a quizás tener esa idea o decir, bueno, vamos a militar por una ley más grande que incluya salud y educación, porque es otro presupuesto, es otra realidad. Entonces vamos paso por paso, pero necesitamos que ese paso sea lo más rápido posible, porque nos estamos muriendo, los compañeros se están desapareciendo. Y eso es responsabilidad del Estado. Definitivamente. Siempre un placer escucharte, siempre un placer encontrarte, digamos, en diferentes espacios, acompañando también, porque no solamente los estudios nos han encontrado, sino que la calle también. Así que es un orgullo también, Gise, que hoy pertenezcas a espacios de prensa, porque es necesaria la mirada transfeminista y, por supuesto, también necesitamos comunicadoras con tu perspectiva. Gracias una vez más. No, gracias a vos, Karina James, gracias a Eli, a este proyecto hermoso que está llevando adelante la compañera. Gracias a todos los comunicadores y comunicadoras que tienen esa perspectiva, que tienen esa amabilidad y también responsabilidad, porque es una responsabilidad hoy hablar del colectivo travesti trans y que sean las personas travesti trans las que tomen en primera persona la palabra, porque lo podemos hacer. Definitivamente. Así que, nada, agradecer eso. Obviamente que cuando nosotras hablamos también, esto lo quiero remarcar, que las políticas deben ser abordadas de una perspectiva transfeminista. Hablamos de que las políticas tienen que tener en cuenta la historicidad del colectivo travesti trans. Nosotras hablamos de edades. Hay un colectivo que ha sido brutalmente golpeado, que es de los 30 a los 40, que son las compañeras que estamos más en peligro, que somos las compañeras que estamos ahí, ¿no? La expectativa de 35 es de 35 en Argentina y algunas estamos llegando a los 35 y es ahí donde hay que poner el foco. Obviamente que están las compañeras adultas mayores de 40 años que para ellas estamos demandando y pidiendo otra política pública que puede ser un subsidio, que puede ser una reparación, pero no por el hecho de ser trans, sino por el hecho de todas las vejaciones que han sufrido las compañeras por parte de la sociedad y por parte del Estado, hablando institucionalmente. Eso se debe reparar y no estamos hablando de un número significativo que estamos dejando a todos sin dinero. Son muy pocas las compañeras que han superado los 40 años. Entonces esa política, el que es el cupo laboral travesti trans, debe ser implementado desde la perspectiva transfeminista, conociendo dónde debe apuntar, a qué edades debe apuntar. Definitivamente. Con los avances que hemos tenido, ¿no? Muchas de las compañeras jóvenes y muchos de los compañeros jóvenes van a tener otras posibilidades porque vamos avanzando, pero hay una realidad, es que las que estamos atravesadas por todas esas situaciones de violencia somos las que más necesitamos que esa política sea implementada y más sobre todo teniendo en cuenta de que es un mínimo porcentaje. La decisión política también debe estar en aumentar ese piso que establece la ley. La provincial te habla de un 0,5%, la nacional de un 1%. Entonces también pedirle a los decisores políticos, a las decisoras políticas, que tengan esa decisión de aumentar ese piso, porque si no, no nos alcanza. No podemos contratar a 5 personas trans y el resto que sea lo que el universo, lo que Dios o lo que la sociedad quiera, como quieran decirlo. Eso no se puede hacer, porque si no estamos... seguimos excluyendo, digamos, seguimos dejando que las personas travesti y trans queden a la deriva y al margen como hemos estado en la Argentina. Así que necesitamos la perspectiva transfeminista puesta en las políticas y sobre todo en la implementación. Nunca más claro, nunca mejor la palabra de una compañera del colectivo. Muchísimas gracias por estar. No, gracias. Muchas gracias. Gracias.